La química es una de las ciencias más antiguas y al mismo tiempo una de las más actuales, porque a pesar de que el ser humano lleva experimentando con sustancias desde tiempos remotos, todavía hoy se siguen descubriendo compuestos, reacciones y aplicaciones que transforman la manera en que vivimos. Cuando se piensa en química, muchas personas la asocian de inmediato con laboratorios llenos de matraces, tubos de ensayo y fórmulas complicadas que parecen incomprensibles, pero en realidad la química está mucho más presente en nuestra vida de lo que imaginamos, y forma parte de las actividades más sencillas y rutinarias. Cocinar, lavar la ropa, encender un fuego, tomar un medicamento, usar cosméticos o simplemente respirar, son procesos que no podrían entenderse sin el conocimiento químico. Para comprender su relevancia, primero es necesario explicar cómo se organiza esta ciencia y por qué sus ramas existen para poder abarcar la enorme complejidad de la materia y sus transformaciones. La química se divide en varias ramas fundamentales que permiten un estudio ordenado y profundo de los distintos aspectos de la materia. Una de ellas es la química orgánica, que se centra en los compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno, pero también por oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos. La química orgánica es esencial porque la mayoría de las moléculas de la vida, como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, son compuestos orgánicos. Para ponerlo en un ejemplo cotidiano, cuando comemos una manzana lo que estamos ingiriendo son azúcares como la glucosa y la fructosa, que son carbohidratos orgánicos. Cuando freímos un huevo estamos trabajando con lípidos y proteínas. Y cuando bebemos leche estamos ingiriendo lactosa, que también es un carbohidrato. Incluso el simple hecho de saborear un alimento depende de moléculas orgánicas que se unen a receptores en nuestra lengua. Sin la química orgánica, no se podría entender cómo funcionan los medicamentos, los plásticos, los combustibles y, en general, la mayoría de los materiales que usamos en el día a día. Otra rama muy importante es la química inorgánica, que estudia las sustancias que no son orgánicas, es decir, que no tienen como base el carbono en cadenas largas. Aquí entran en juego minerales, metales, sales, ácidos y bases. Gracias a la química inorgánica conocemos la composición de la corteza terrestre, las propiedades de los metales que utilizamos en construcción, en electrónica o en la industria automotriz, y también los compuestos que forman parte de procesos industriales a gran escala. Un ejemplo muy sencillo es la sal de mesa que usamos para cocinar, cuyo nombre químico es cloruro de sodio. Otro es el bicarbonato de sodio, un polvo blanco muy usado en la cocina y la limpieza, que tiene la capacidad de neutralizar ácidos. Incluso el hierro de una sartén o el cobre de los cables eléctricos son ejemplos de la importancia de esta rama. La química analítica constituye otra de las grandes ramas, y su función es la de identificar y cuantificar los componentes de una muestra. Cada vez que en un laboratorio se analiza la calidad de un alimento, la concentración de un fármaco, la pureza de la agua potable o la presencia de contaminantes en el aire, se está aplicando química analítica. Es gracias a ella que podemos garantizar estándares de calidad, proteger la salud pública y también controlar procesos industriales. Un ejemplo cotidiano es cuando se mide la cantidad de azúcar en la sangre de una persona diabética. Ese procedimiento se basa en principios químicos que permiten detectar y cuantificar la glucosa. También cuando el agua del grifo es analizada para saber si tiene exceso de cloro, de calcio o de metales pesados, se emplean técnicas de química analítica. A la par se encuentra la química física, que se centra en comprender los principios y leyes que gobiernan las transformaciones químicas, relacionando los conceptos de energía, termodinámica, cinética y estructuras atómicas. Esta rama es la que conecta la química con la física, permitiendo modelar y predecir cómo reaccionan las sustancias en diferentes condiciones. Por ejemplo, la química física explica por qué un refresco con gas pierde burbujas si se deja abierto. Se trata de la liberación del dióxido de carbono que estaba disuelto a presión.
También explica por qué el hielo flota en el agua, un fenómeno curioso que se debe a la estructura especial de las moléculas de agua en estado sólido. Gracias a esta rama se han podido desarrollar nuevas tecnologías en áreas como la energía, la nanotecnología y la ciencia de materiales. Existe también la bioquímica, que como su nombre indica se sitúa en la frontera entre la biología y la química, ocupándose de estudiar los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos. Es la rama que explica cómo funciona el metabolismo, cómo se sintetizan las proteínas, cómo actúan las enzimas o cómo se transmite la información genética. Sin la bioquímica no sería posible la medicina moderna, ya que todo tratamiento farmacológico se fundamenta en la interacción química entre los medicamentos y el organismo. Como ejemplo, cuando una persona hace ejercicio y siente que sus músculos se cansan, lo que ocurre en realidad es una serie de reacciones bioquímicas que involucran el consumo de glucosa y la producción de ácido láctico. Cuando tomamos un café para mantenernos despiertos, la cafeína actúa sobre nuestros neurotransmisores a nivel bioquímico. Otro campo que ha adquirido gran importancia es la química industrial, que aplica los conocimientos químicos en procesos a gran escala para producir sustancias útiles para la sociedad, como plásticos, fertilizantes, detergentes, pinturas y combustibles. Gracias a ella es posible que tengamos acceso a ropa sintética, materiales de construcción más resistentes, empaques ligeros, medicinas accesibles y productos de limpieza que facilitan la vida diaria. Sin química industrial, el mundo moderno no tendría la producción masiva de productos que hoy parecen tan normales, como un envase de agua, una botella de shampoo o una computadora portátil. A esta lista se suman especializaciones como la química ambiental, que se ocupa de estudiar los procesos químicos que afectan al entorno natural, analizando contaminantes, su impacto en la atmósfera, en el agua y en el suelo, con el fin de desarrollar soluciones sostenibles para preservar el equilibrio ecológico. La química ambiental, por ejemplo, nos ayuda a entender el fenómeno de la lluvia ácida, que ocurre cuando los gases contaminantes como los óxidos de azufre y de nitrógeno se combinan con el agua en la atmósfera. También permite desarrollar métodos para limpiar derrames de petróleo, controlar emisiones de gases de efecto invernadero o diseñar plásticos biodegradables. Estudiar química es fundamental porque no solo nos permite comprender el mundo que nos rodea en un nivel microscópico, sino que también nos da las herramientas para transformarlo de manera consciente y responsable. Las universidades ofrecen licenciaturas en química o ingenierías químicas, porque se necesita formar profesionales con la capacidad de aplicar este conocimiento en múltiples campos. Un licenciado en química suele enfocarse más en la investigación, en la docencia o en el análisis de laboratorio, mientras que un ingeniero químico tiende a orientar su formación hacia los procesos industriales, la optimización de métodos de producción, el diseño de plantas químicas y la escalabilidad de los descubrimientos hacia el nivel empresarial. Ambas formaciones son cruciales, porque una sociedad moderna requiere tanto del conocimiento profundo de los principios químicos, como de la capacidad para llevar esos principios al terreno práctico de la producción y el desarrollo tecnológico. La química está tan integrada en la vida cotidiana que muchas veces la utilizamos sin ser conscientes de ello. Cuando cocinamos un huevo y observamos cómo la clara transparente se vuelve blanca y sólida al calentarse, estamos presenciando una desnaturalización de proteínas, que es un fenómeno químico. Cuando lavamos la ropa y añadimos detergente, aplicamos mezclas de surfactantes, compuestos químicos que tienen la capacidad de interactuar con el agua y la grasa al mismo tiempo, logrando arrastrar la suciedad. Al encender una estufa y usar gas natural, lo que ocurre es una combustión controlada de metano, que libera energía en forma de calor. Al tomar un analgésico como la aspirina, estamos confiando en un compuesto químico que interactúa con enzimas de nuestro cuerpo para reducir la inflamación y el dolor. Incluso acciones tan simples como beber un vaso de agua dependen de la química, ya que la potabilización implica procesos de filtración,
cloración y control de compuestos que solo la química analítica permite medir y ajustar con precisión. En el terreno de la industria alimenticia, el impacto de la química es gigantesco. Las empresas que producen alimentos no solo buscan sabor y apariencia, sino también seguridad, conservación y valor nutritivo. La química permite identificar qué compuestos son responsables del deterioro de los alimentos, cómo se pueden frenar los procesos de oxidación, de fermentación no deseada o de crecimiento bacteriano. Por ejemplo, la oxidación de las grasas genera rancidez, y gracias al conocimiento químico se emplean antioxidantes que retrasan este proceso. Las bacterias y hongos pueden descomponer alimentos, pero el uso de conservadores químicos, junto con procesos de envasado al vacío o en atmósferas controladas, permiten alargar la vida útil de los productos. Así, cuando un consumidor compra un pan en el supermercado que puede durar varios días en buen estado, o una lata de conserva que se mantiene comestible durante meses, está siendo beneficiado por la aplicación práctica de la química. Las grandes empresas alimenticias dependen de laboratorios químicos para desarrollar nuevos productos, evaluar la seguridad de aditivos, garantizar que los nutrientes declarados en las etiquetas coinciden con el contenido real y que los consumidores no estén expuestos a sustancias peligrosas. Cada vez que una compañía innova en un sabor, en una bebida energética, en un suplemento o en un alimento fortificado, hay detrás un trabajo químico que ha permitido entender las interacciones entre compuestos, el efecto del pH, la solubilidad, la estabilidad a diferentes temperaturas y la compatibilidad de ingredientes. Además, en la era moderna, donde la globalización permite transportar alimentos a miles de kilómetros de su lugar de origen, la química se convierte en un aliado indispensable. Sin los avances en preservación y conservación, sería imposible que un supermercado en una gran ciudad ofreciera frutas tropicales, pescados frescos o productos lácteos de otros continentes. La preservación de los alimentos no se limita al uso de conservadores artificiales. También se emplean técnicas basadas en la comprensión química, como la pasteurización, que consiste en aplicar calor controlado para destruir microorganismos sin alterar demasiado las propiedades del alimento. El envasado en atmósfera modificada reemplaza el oxígeno con otros gases como el nitrógeno o el dióxido de carbono, retardando la oxidación y el crecimiento microbiano. La liofilización, que consiste en eliminar el agua de un alimento mediante congelación y sublimación, permite que sopas, frutas o cafés instantáneos duren años en perfecto estado. Todas estas técnicas son posibles porque la química explica cómo interactúan las moléculas, cómo el agua actúa como medio de proliferación bacteriana, cómo la energía del calor afecta a las proteínas y cómo la ausencia de oxígeno ralentiza las reacciones de degradación. En este sentido, la química no solo es un conocimiento científico, sino también un motor de innovación tecnológica y económica. Gracias a ella, las grandes compañías pueden responder a las demandas de los consumidores modernos, que exigen alimentos más saludables, más seguros y con mayor durabilidad, pero también con mejor sabor y apariencia. Esto plantea un equilibrio entre la naturalidad y la preservación, un dilema que solo puede abordarse con estudios profundos y con un compromiso hacia la transparencia. La química, lejos de ser un conjunto de fórmulas complicadas, se revela así como un puente entre la naturaleza y las necesidades humanas, entre el conocimiento y la vida diaria, entre lo que ocurre en el nivel atómico y lo que experimentamos en nuestra mesa. La química, además de estar en la vida cotidiana de manera casi invisible, también ha marcado la historia de la humanidad en momentos decisivos. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han manipulado sustancias sin saber que estaban aplicando principios químicos. Un ejemplo claro es el fuego, que en la prehistoria cambió por completo el destino de nuestra especie. Encender una hoguera no era visto como un fenómeno químico, pero lo es. Se trata de la combustión de la madera en presencia de oxígeno, liberando energía en forma de calor y luz.
Ese descubrimiento permitió cocinar los alimentos, lo cual no solo mejoró su sabor, sino que también los volvió más fáciles de digerir y más seguros para la salud, ya que el calor mata bacterias y parásitos. Más adelante, las primeras civilizaciones comenzaron a trabajar con metales. El descubrimiento de cómo transformar minerales de hierro o cobre en herramientas y armas supuso el inicio de nuevas eras históricas, como la Edad de Bronce o la Edad de Hierro. El bronce, una aleación de cobre y estaño, fue un ejemplo temprano de cómo mezclar metales para obtener materiales con mejores propiedades, más resistentes, más duraderos y más útiles para la agricultura, la guerra y la construcción. Aunque los pueblos de aquel entonces no hablaban de electrones, enlaces o reacciones, en la práctica ya estaban aplicando principios de química inorgánica y química de materiales. Uno de los grandes hitos históricos que se debe a la química es la invención de la pólvora en China, alrededor del siglo IX. La pólvora se forma a partir de una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal. Al encenderse, libera gases de manera explosiva. Este descubrimiento cambió la historia militar, revolucionó la guerra y también abrió el camino a la minería más eficiente, pues permitió excavar túneles y romper rocas con mayor facilidad. Aunque en sus inicios se utilizó principalmente en fuegos artificiales, con fines ceremoniales, su impacto en la humanidad fue enorme. La pólvora es un claro ejemplo de cómo la química ha influido no solo en la vida cotidiana, sino en el rumbo político y social de las civilizaciones. Con el paso del tiempo, otro campo fundamental fue la producción de tintes. En la antigüedad, los colores eran difíciles de conseguir y muy costosos. El púrpura, por ejemplo, se obtenía de moluscos marinos, y solo las élites podían usarlo, razón por la cual se relacionaba con la realeza. Fue gracias a la química, siglos después, que se lograron sintetizar colorantes artificiales, más baratos y accesibles. Un químico inglés llamado William Henry Perkin descubrió accidentalmente en el siglo XIX un tinte morado mientras intentaba producir un medicamento. Ese hallazgo no solo transformó la industria textil, que pudo ofrecer prendas de colores vivos y duraderos, sino que también abrió la puerta al desarrollo de medicamentos derivados de compuestos orgánicos. Así, un error en un experimento de laboratorio se convirtió en el origen de la industria química moderna. Otro de los avances que marcaron la historia fue la producción de fertilizantes. Durante siglos, la agricultura dependió únicamente de la fertilidad natural del suelo y del estiércol como abono. Esto limitaba las cosechas y la capacidad de alimentar a grandes poblaciones. A comienzos del siglo XX, los químicos Fritz Haber y Carl Bosch desarrollaron un proceso para transformar el nitrógeno del aire en amoníaco, un compuesto clave para producir fertilizantes artificiales. Ese descubrimiento, conocido como el proceso Haber-Bosch, permitió aumentar de forma gigantesca la producción de alimentos y es considerado uno de los inventos más importantes de la humanidad, ya que hizo posible alimentar a miles de millones de personas. Hoy, gran parte de la población mundial depende de los fertilizantes químicos para asegurar la producción agrícola. La medicina también fue transformada gracias a la química. Durante mucho tiempo, las enfermedades infecciosas diezmaron poblaciones enteras porque no existían tratamientos efectivos. El descubrimiento de los antibióticos, especialmente la penicilina en 1928 por Alexander Fleming, revolucionó la salud humana. La penicilina es un compuesto químico producido por un hongo que tiene la capacidad de matar bacterias. Su producción masiva, apoyada por procesos químicos e industriales, salvó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial y abrió el camino a una nueva era de tratamientos médicos. A partir de entonces, la química farmacéutica se convirtió en un área crucial que sigue desarrollando medicamentos para combatir enfermedades. Incluso inventos tan cotidianos como el vidrio, el jabón o el papel son el resultado de procesos químicos. El vidrio, por ejemplo, se obtiene fundiendo arena de sílice junto con carbonatos y otros minerales,
dando como resultado un material transparente y moldeable, que usamos en ventanas, botellas y dispositivos electrónicos. El jabón, que surgió hace miles de años, se fabrica combinando grasas con sustancias alcalinas, generando compuestos que eliminan la suciedad y los microorganismos. Su invención representó un avance decisivo en la higiene y, por ende, en la salud pública. El papel, que se originó en China, se fabrica mediante procesos químicos que descomponen fibras vegetales y las transforman en hojas delgadas y resistentes, lo cual permitió la difusión del conocimiento. Si avanzamos hacia tiempos más recientes, el desarrollo de los plásticos en el siglo XX cambió radicalmente nuestra vida. Los plásticos son materiales polímeros, es decir, cadenas largas de moléculas orgánicas que resultan ligeros, resistentes y moldeables. Gracias a ellos tenemos envases, juguetes, prótesis médicas, electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Aunque hoy enfrentamos el reto de su acumulación como residuos, su invención permitió avances sin precedentes en casi todas las áreas de la vida humana. En la actualidad, los químicos trabajan en desarrollar plásticos biodegradables o reciclables que mantengan las ventajas del material, pero reduzcan su impacto ambiental. También es importante mencionar el papel de la química en la energía. Durante la Revolución Industrial, el uso del carbón y después del petróleo transformó la economía mundial. Estos combustibles son mezclas de compuestos orgánicos que liberan gran cantidad de energía al quemarse. Sin el conocimiento químico, no se podría haber optimizado su uso en motores, calefacción y generación eléctrica. Hoy, la química sigue siendo vital en la búsqueda de nuevas fuentes de energía, como las baterías de litio que permiten el funcionamiento de celulares y automóviles eléctricos, o las celdas de hidrógeno que prometen una alternativa más limpia a los combustibles fósiles. De esta manera, queda claro que la química no solo está en lo que comemos, bebemos o usamos día a día, sino que ha sido protagonista en momentos históricos clave: el dominio del fuego, la metalurgia, la invención de la pólvora, el desarrollo de tintes, la síntesis de fertilizantes, el descubrimiento de los antibióticos, la creación de materiales como el vidrio o los plásticos, y la búsqueda de fuentes de energía. Cada uno de estos avances transformó profundamente la vida de las personas y moldeó la sociedad tal como la conocemos.